Hay días en que sientes que alguien le ha bajado el brillo a tu pantalla mental. Piensas más lento, reaccionas más tarde y ni 10 cafés te sacan de ahí. Eso no es cansancio, es un estado fisiológico real, medible con electrodos, y tiene 5 causas concretas que suelen pasar desapercibidas. Quédate porque al final de este vídeo vas a tener el protocolo paso a paso para salir de esa espesura tenebrosa. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Vamos con el primer sabotaje, la tiroides. Piénsalo así, es el termostato de tu cerebro, regula la temperatura y la velocidad de todo. Si ese termostato está tocado, ya puedes intentar poner la calefacción a tope que vas a seguir con el cerebro congelado. La tiroides produce una hormona, la T4, que en realidad es una prohormona inactiva. Es, digamos, una promesa de energía, un cheque, pero no es energía real todavía. El cerebro solo puede usar la T3, que es la versión activa, es el dinero en efectivo. Y claro, el problema está en ir al banco a canjear el cheque. Fíjate en el proceso. La tiroides extiende el cheque, la T4. Unas enzimas tienen que cambiarlo a T3, el efectivo, y el cerebro lo gasta. Fácil, ¿verdad? Pues no. Ese paso intermedio, el de las enzimas, es el cuello de botella donde todo se va a hacer puñetas. Resulta que estas enzimas, las famosas deiodinasas, son lo que se llaman selenoproteínas, es decir, llevan selenio en su núcleo. Necesitan ese selenio para existir, para activarse. Si no, esas enzimas no funcionan. La ciencia lo tiene claro. Los estudios apuntan a una dosis de entre 100 y 200 microgramos al día de L-selenometionina. Es el alimento que necesitan esas enzimas para hacer su trabajo y que tu cerebro reciba su energía. Y por si fuera poco, la cosa se pone todavía más retorcida. Cuando falta selenio, el cuerpo no solo deja de fabricar la T3 buena, la activa, sino que empieza a producir T3 reversa. Es como el gemelo malo. Una molécula casi idéntica que va a los receptores del cerebro, se acopla y los bloquea. ¿Y qué pasa? Que la llave de verdad, la T3, la buena, ya no puede entrar, es un sabotaje. Entonces, para que toda esta maquinaria funcione, necesitamos un kit de montaje completo. Y es la L-tirosina, el chasis, la estructura base de la hormona, que por cierto, también es precursora de la dopamina. Así que su falta te deja sin energía y sin motivación. Luego el selenio es la chispa que permite la conversión. El yodo es el combustible principal, aunque con este hay que tener cuidado, solo suplementar si hay deficiencia. Y el zinc es el que asegura que los receptores del cerebro estén bien sincronizados para recibir la señal. Falla una sola pieza de este entramado y la fábrica se para en seco. Y pasamos al segundo saboteador. Lo primero, quiero que te olvides por completo del término fatiga adrenal. No existe, es un mito, marketing, un concepto pseudocientífico. Tus glándulas suprarrenales no están fatigadas, no son un músculo que se cansa. Lo que ocurre es que están recibiendo un asedio constante de órdenes de pánico desde un cerebro que sencillamente ha perdido el control. El problema real es la disfunción del eje HPA, o sea, la línea de comunicación entre tu cerebro y tu sistema de respuesta al estrés. Y es una caída en picado por una pendiente de 3 fases. En la primera, estás en modo de alarma constante, cortisol por las nubes, ansiedad, sensación de ir súper alerta, pero sin energía real. En la segunda fase, el cuerpo intenta resistir. El ritmo del cortisol se aplana ante el tsunami de sobreexcitación, y aquí es donde aparecen esos bajones mortales de media tarde, la irritabilidad y unas ganas locas de engullir azúcar. Y la tercera fase, pues, agotamiento, burnout. El cortisol basal por los suelos. Y aquí es donde entra la niebla mental, se vuelve densísima, acompañada de depresión y una falta total de energía. Y es que no es lo mismo la energía nerviosa que la energía real. Por dentro estás quemando tus recursos a una velocidad de vértigo, sobre todo la L-tirosina, y las vitaminas del grupo B. La energía real, la que viene del ATP mitocondrial y de una buena función tiroidea, es totalmente diferente. Es anabólica, repara, es tranquila, enfocada y sostenible. Una te endeuda, la otra es dinero en el banco. Y vamos a pasar con uno de los posibles problemas, el trigo, y no es la celiaquía. La celiaquía, la reacción autoinmune que todo el mundo conoce, afecta más o menos al 1% de la población. Pero hay otro tema, y es que la sensibilidad al trigo no celíaca o NCGS podría estar afectando hasta un 10%, 10 veces más. Es un problema de gran magnitud que pasa casi de puntillas. Y aquí esto se pone más interesante. La celiaquía es una guerra abierta, una reacción autoinmune declarada, con pruebas y marcadores claros en la sangre. Pero la sensibilidad al trigo es una guerra de guerrillas, no hay marcadores evidentes. Es un fallo de comunicación entre el intestino y el cerebro.
Y aquí viene el giro de guión, porque puede que el gluten ni siquiera sea el malo de la película. Y es que la investigación de primer nivel está poniendo el foco sobre dos sospechosos diferentes. Por un lado, los FODMAPs, que son un tipo de carbohidratos, y las ATIs, que son otras proteínas del trigo. Estos son los verdaderos agitadores. Convierten el intestino en una fiesta de fermentación que nadie ha pedido. Y todas las señales de ese caos suben directas al cerebro por una línea roja, el nervio vago. Y el cerebro, al recibir esas señales de socorro desde el intestino, hace lo que está programado para hacer cuando hay problemas. Entra en modo de bajo consumo. Activa lo que los científicos llaman comportamiento de enfermedad, que tiene como resultado esa niebla mental que lo aplasta todo. ¿Aún crees que es algo subjetivo? Agárrate, porque la ciencia ha demostrado la forma de medir esa niebla de forma totalmente objetiva, de verla en tiempo real, un evento neurofisiológico medible que nos saca del campo de la psicología y lo mete de cabeza en la neurología. Y esto lo demuestra, con encefalogramas. Los investigadores miden algo llamado la onda P300, la capacidad del cerebro para asignar recursos a una tarea. Bueno, pues en personas con sensibilidad al trigo y niebla mental, esa onda está literalmente arrasada. Su cerebro tiene que hacer un sobreesfuerzo brutal para conseguir lo mismo. 3. Quedaos con ese número, porque 3 son las semanas que, según los estudios clínicos, tarda la onda P300 en volver a la normalidad después de suprimir el trigo de la dieta. En solo 3 semanas, la actividad eléctrica del cerebro se reinicia por completo. La conexión entre lo que se come y cómo se piensa es directa y medible. ¿Y cómo produce todo este daño? Se llama aumento de la permeabilidad intestinal o intestino permeable. Una barrera que se convierte en una valla rota por donde se cuelan todo tipo de delincuentes, toxinas, fragmentos de comida, cosas en general que no deberían estar ahí, desatando una inflamación por todo el cuerpo de esas cosas que no deberían pasar a la sangre y mucho menos llegar al cerebro. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo, calvo barbudo? ¡Ilústrame! Estoy probando todo tipo de movidas raras y nada. Estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Pues por suerte, la ciencia también tiene respuestas para reparar esa barrera. El refuerzo número 1 sería la L-glutamina, el alimento favorito de las células que forman la pared intestinal. Dársela es como enviar un camión de ladrillos y cemento a un muro que se cae a pedazos, sella las grietas y restaura la integridad de esa barrera. Los metaanálisis de múltiples estudios son tajantes. Para ver un efecto real en la reducción de la permeabilidad, las dosis de glutamina tienen que ser altas, más de 30 gramos al día durante algo menos de un mes. Y refuerzo número 2, los probióticos, con cepas muy específicas como Lactobacillus y Bifidobacterium. Y es que los probióticos no solo mejoran la flora, modulan la respuesta inmune, reducen la producción de citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas son las que apagan los sistemas no esenciales, desde el intestino hasta el cerebro. Reparar el intestino es el primer paso, sin eso nada de lo demás funciona. Pero no deja de ser un primer paso, porque tenemos más agresores en contra de la energía y de la claridad mental. Hablemos, por ejemplo, de la hormona del estrés, el cortisol, haciendo horas extra por la noche. A ver, en un mundo ideal, el cortisol es un colega. Nos da el pistoletazo de salida por la mañana cuando despertamos. Tiene su pico máximo justo al despertar, para darnos ese chute de energía. A partir de ahí va bajando, hasta que su punto más bajo es a eso de medianoche. ¿Y para qué? Pues para dejar, obviamente, que el cuerpo se apague y descanse de una vez. El diseño es estupendo. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés crónico entra a jugar? Pues pasa que ese plan inicial, tan bien intencionado, ese cortisol, que debería estar ya apagadito y durmiendo, se monta un after por la noche. Y es el peor invitado que se puede tener. El vecino toca pelotas con la música a tope por la noche que no te deja dormir. ¿Y eso por qué? Pues porque es el antagonista directo de la melatonina, la hormona del sueño. Cuando uno sube, el otro se va a pique. Con el estrés crónico, el cortisol se dedica a sabotear activamente la producción de melatonina. La clave aquí no es cuántas horas se pasa en la cama, es la calidad de esas horas. Un nivel de cortisol por las nubes durante la noche y nivel sueño de ondas lentas. Justo la fase en la que el cerebro hace sus labores de mantenimiento, donde limpia y consolida recuerdos, y donde se regenera. Y claro, el cuerpo pasa factura. Muchísimos estudios demuestran que una sola noche de sueño de mala calidad dispara los marcadores de inflamación. Y aquí vemos, por ejemplo, la interleucina 6, un protagonista en todo esto. Después de una mala noche, sus niveles se van a la azotea. Esa sensación de estar hecho polvo, como si se tuviera fiebre, con la cabeza martilleada, una inflamación de bajo grado recorriendo todo el cuerpo. Y el círculo vicioso es este.
El estrés eleva el cortisol por la noche, destrozando el sueño. El mal sueño, por su parte, genera inflamación, y la inflamación y el cansancio son en sí mismos un estresor para el cuerpo, lo que hace que libere, exacto, más cortisol. Un bucle diabólico que se retroalimenta. ¿Y cómo demonios salimos de esta trampa? Pues mira, el estrés y la inflamación bloquean un paso que es crucial para la producción de serotonina. Pero hay un compuesto, el 5-HTP, que se salta este bloqueo. Lo sintetizamos a partir del L-triptófano, que contiene algunos alimentos como el huevo o la banana. Este 5-HTP le da al cuerpo la materia prima para fabricar tanto serotonina, clave para el estado de ánimo, como melatonina, la llave del sueño reparador de la que os hablaba. Pero la lista de villanos parece interminable, así que pasemos al siguiente. Y este opera a plena luz del día. Y bueno, tiene mucho que ver con el sofá. Y en el que es muy probable que pasemos horas y horas. Esta frase hay que tomársela muy pero que muy en serio. Cuando el cerebro empieza a tener problemas para usar la glucosa, que es su combustible principal, el proceso se parece tanto, pero tanto a la diabetes que algunos neurocientíficos ya le han puesto su propio nombre. Y es la resistencia a la insulina. Y el cerebro es un auténtico monstruo energético. Engulle el 20% de toda la glucosa que consumimos. El órgano más caro de mantener, en definitiva. Por eso, cualquier problemilla con su suministro de combustible tiene consecuencias devastadoras. En las dietas actuales pasa lo siguiente. Por un lado, la sangre está literalmente inundada de glucosa. Combustible hay de sobra, ¿eh? Ese no es el problema. Pero las células que más lo necesitan, las neuronas, no pueden acceder a él. Una situación completamente absurda. El nombre técnico de este desastre es hipoglucorraquía. Viene a ser que, aunque la sangre esté hasta arriba de azúcar, el líquido que baña el cerebro, el cefalorraquídeo, no tiene ni para empezar. El combustible no cruza la barrera. ¿Y la causa principal de este jaleo metabólico cuál es? Pues principalmente la inactividad, el sofá, estar sentado horas y horas, que hace que los músculos, que son los mayores consumidores de glucosa del cuerpo, se vuelvan sordos a la insulina. Esto crea un exceso de insulina circulando por todas partes que acaba interfiriendo con la química cerebral, que es muy delicada. ¿Con qué resultado? Pues las neuronas de zonas críticas como el hipocampo, el centro de memoria y el aprendizaje, se quedan sin gasolina. Los estudios de neuroimagen son, sinceramente, para echarse a temblar. Una alta resistencia a la insulina, incluso en gente que no es diabética, se relaciona directamente con un encogimiento, una atrofia física de las zonas de la memoria. El cerebro literalmente se hace más pequeño por inanición. Pero bueno, al igual que la causa es física, la solución también lo es. ¿Has dicho física? No creas que no sé por dónde vas, Pimpín. No pienso hacer ejercicio. Me sienta como una seta envenenada. Se puede dar la vuelta a todo esto, reactivar ese metabolismo y devolverle al cerebro esa gasolina que necesita. No hace falta correr maratones ni machacarse en el gimnasio. 150 minutos a la semana es el número mágico. Y basta con actividad moderada, como caminar a buen paso, que sería el buen punto de inflexión para mejorar de forma drástica la sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo. Y el ejercicio no solo ayuda a que la glucosa por dentro entre en las neuronas, también aumenta los niveles de una proteína que se llama BDNF, el fertilizante para el cerebro, que promueve el crecimiento de nuevas neuronas y fortalece las conexiones que ya existen. Vale, basta ya de incendios y mala gente que nos patea los sesos. Vamos con lo más importante, el arsenal de herramientas. Y es que hay un adaptógeno milenario que lleva 3000 años usándose en la medicina ayurvédica, pero que está respaldado por ensayos clínicos modernos y que puede, de verdad, recalibrar todo el sistema buscando el equilibrio, la homeostasis. Hablamos una vez más en este canal de la ashwagandha. ¿Te acuerdas del eje HPA que mencioné al principio? Ese centro de mando del estrés, como ya vimos. Pues cuando ese regulador lo mantiene por las nubes, la ashwagandha llega y ajusta la potencia, para que la señal sea más nítida. ¿Y cuál es el truco? Se llama guisanolidos. Pero olvídate de ese ponzoñoso nombre y quédate con la idea. Su estructura química es un calco de nuestras propias hormonas esteroideas. Se cuelan en los receptores, hacen su trabajo de modulación, pero sin ser las hormonas de verdad. El mecanismo es el siguiente. Por un lado, protege al hipocampo, que el cortisol crónico se dedica a freír. Y por otro, eleva el umbral de activación al reforzar la señal del GABA, que es el neurotransmisor que nos calma, y consigue que necesites un estímulo mayor para que tu cuerpo entre en modo pánico. Es decir, te hace más resiliente. No me creáis a mí, vayamos a los números. Este metaanálisis con más de 800 personas y resultados consistentes. Una reducción del cortisol matutino de casi un 30% en comparación con el placebo. O sea,
un 30% menos de modo pánico nada más abrir los ojos. Pero es que en otros estudios bien diseñados la cifra es sencillamente brutal, llegando hasta un 67% menos de cortisol. Pero ojo, porque no todos los extractos ni todas las dosis juegan en la misma liga. Luego tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la VFC. Para que nos entendamos, esto mide la capacidad de tu sistema nervioso para adaptarse y recuperarse, tu medidor de resiliencia. Pues bien, en 12 semanas, el grupo con ashwagandha mejoró esa resiliencia más de un 9%. Y el grupo con placebo, con el azucarillo, no es que se quedara igual, es que se fueron al pozo, con su resiliencia empeorando casi en 19%. Esto ya no es solo bajar el estrés, esto es mejorar tu capacidad de encajar los golpes. ¿Pero cómo se nota esto en tu día a día? Pues con un puñetazo a la sensación de fatiga del 45%. Y es que si tu cuerpo deja de malgastar una energía brutal en estar alerta constante, de repente tienes esa energía disponible para ti, para vivir básicamente. Pero una herramienta tan poderosa, si no se usa con cabeza, puede provocar un auténtico desastre. Mucha atención a esto, porque es un caso clínico real que te hiela la sangre. Una mujer de 55 años empieza a tomar casi 1 gramo al día, todos los días, durante más de un año. Desarrolla síntomas de Cushing, la famosa cara de luna. Gana peso, lo típico que grita un exceso de cortisol. Cualquier médico habría pensado en estrés crónico, pero le hacen los análisis y sorpresa. Su cortisol está por los suelos, indetectable. La ashwagandha no solo había modulado el estrés, lo había apagado por completo, había cerrado la fábrica. Y es que a esas megadosis y durante tanto tiempo, los guisanolidos dejaron de ser moderadores y acabaron echando a los invitados. Apagó por completo su eje HPA al introducir su función desde fuera. Y lo peor es que 3 meses después de dejar la ashwagandha, la fábrica seguía con el cartel de cerrado por derribo, condenada a tomar hidrocortisona para poder funcionar. Esta es la lección que hay que grabarse a fuego en la cabeza. La ashwagandha no es un caramelo de hierbas, es un bisturí. En manos de un cirujano te salva la vida. En manos de un fullero te puede hacer un destrozo. La diferencia la marcan 2 cosas, dosis y duración. Eso lo vamos a ver en el protocolo que os voy a presentar ahora. Pero no solo con la ashwagandha, sino con todo lo que he ido tratando en este vídeo. Así que vamos por orden. Primero, el intestino. Hay que sellarlo para detener las fugas. Si no, podemos olvidarnos de la claridad mental. Es la base de todo. Así que, primero, las enzimas de pancreatina antes de una comida pesada, que viene preparada con cantidades variables de varias enzimas digestivas, por lo que tampoco puedo recomendar una dosis exacta en este caso. ¿Y para qué? Para que no nos deje cao con esa niebla mental. Segundo, la L-glutamina entre 5 y 10 gramos al día para reparar esa pared. Tercero, zinc-carnosina, que sella esas grietas, entre 75 y 150 miligramos. Y por último, probióticos a diario, como kéfir o kombucha, si se prefieren las fuentes alimentarias, o lactobacillus y bifidobacterium, si queremos mayor precisión para mantener a raya la inflamación. Dosis combinada de unas 10.000 millones de unidades formadoras de colonias o UFC. Y pasamos a la tiroides y las glándulas suprarrenales. Si este eje está fundido, no hay energía. Tomaremos L-tirosina en ayunas. Es digamos el chasis para fabricar hormonas tiroideas. Pero mucho cuidado, si hay hipertiroidismo, ni tocarla, prohibido. Dosis de 500 a 1500 miligramos al día. Luego, el selenio es fundamental para pasar de la hormona inactiva, la T4, a la activa, la T3. Pero jamás pasar de 200 microgramos. Mantener la dosis entre 100 y 200 al día con comidas. La ashwagandha, que como hemos visto ayuda a regular el cortisol en dosis de 300 miligramos 2 veces al día, o 600 miligramos en una única dosis por la noche. Pero se usa en ciclos de entre 8 y 12 semanas. Como hemos visto, es muy importante este punto. Y muy importante, buscad que el extracto sea el KSM66. La vitamina C repartida a lo largo del día, que es básicamente la comida de las glándulas suprarrenales. Y una pieza clave que mucha gente pasa por alto, las vitaminas B, sobre todo la B5. La B5 es el núcleo de la coenzima A, una molécula que permite a las suprarrenales generar la energía que necesitan para lidiar con el estrés. El complejo B es fundamental para tener energía, y materia prima para los neurotransmisores durante el día. Ojo con la B6, siempre por debajo de 200 miligramos para evitar cualquier problema. Luego, el magnesio bisglicinato por la noche, que es el freno de mano del sistema nervioso, entre 200 y 400 miligramos de magnesio elemental. Y combinado con 5-HTP con melatonina antes de dormir, un reseteo completo del sistema. Y es que el mecanismo del magnesio es una pasada, actúa como un bloqueador de los receptores NMDA.
Cuando el estrés lo sobreactiva, las neuronas van como locas, hiperexcitadas. El magnesio las calma. El impacto de combinar 5-HTP y melatonina es muy poderoso. En los estudios, la gente no solo duerme mejor, es que se levanta con mejor ánimo y con la memoria más afilada. No solo duermes, reparas el cerebro. Y vamos con el último frente. 150 minutos a la semana de actividad aeróbica. Caminar rápido, correr, la bici, lo que sea, pero hay que hacerlo, no hay más. Aquí no hay ni dosis ni gaitas. Hazlo en el momento del día que quieras y con el estómago como te dé la gana, pero hazlo. Sé que se han abierto muchos melones en este vídeo y no se puede ver todo con detalle. Así que si quieres ampliar de forma más pausada, te dejo por aquí este vídeo sobre probióticos y microbiota. Y este otro sobre la ashwagandha. Déjame en los comentarios cuál de estos frentes está comprometiendo más tu día a día. Y si te ha gustado, ya sabes, dame like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.